Entonces, por favor, como les digo, una vez que iniciemos la clase, silenciemos solamente nuestro micrófono, no me vayan a silenciar a mí, por favor. Pero antes tenemos que conocer algunas particularidades. ¿Qué saberes previos debemos conocer antes de entrar a lo que son las revistas científicas, las bases de datos? ¿Qué conocimientos previos? Primero, tenemos que ver qué es una URL, qué es un DOI, qué es un ISSN y qué es un journal. ¿De acuerdo? No sé si de repente alguno de ustedes quiere participar y de repente nos quiere decir cualquiera de los 4 puntos. Alguien que nos quiera ayudar compartiendo qué es una URL, o qué es un DOI, o qué es un ISSN, o qué es un journal. De repente alguien. ¿No? ¿Nadie se anima a darnos un poco de información? Muy bien. Entonces, continúo. Entonces, estos 4 saberes previos son importantes porque en esto se basa la búsqueda especializada. Así como hemos visto cómo se organizan los operadores lógicos para una búsqueda especializada, también tenemos que conocer estos detalles. Por ejemplo, la URL. ¿Qué es la URL? Es un localizador uniforme de recursos, llamado coloquialmente una dirección web. Las URL se producen con mayor frecuencia para referirse a páginas web, pero también utilizan para transferencia de archivos, correos electrónicos, acceso a base de datos. La importancia en este caso de la URL es que nos va a permitir el acceso a las bases de datos y también nos va a permitir el acceso a documentos o archivos PDF o documentos en versión HTML para poderlos leer ya sea como abstract o como textos completos. La mayoría de los navegadores web muestran la URL de una página web situada encima de una barra de direcciones, así como algunos estarán utilizando Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge. Estos navegadores pues tienen la barra para el URL, de acuerdo a la barra de navegación en la parte superior. Pero existen pues algunas variantes de navegadores que pueden dar o lo pueden poner en la parte inferior o al costado. Bueno, es una cuestión técnica nada más, ¿no? Entonces la importancia de la URL es porque mediante una URL podemos acceder a las bases de datos y también a los documentos que vamos a querer ingresar. Lo segundo es un DOI. ¿Qué es un DOI? Es un identificador de objetos digitales. ¿De acuerdo? Es un sistema parecido a los identificadores URL. El objeto puede ser cualquier entidad o cosa, física, digital o abstracta. Esto es importante, ¿no? Es cualquier objeto. Quiere decir que puede haber un DOI para un video, un DOI para una imagen, un DOI para un artículo científico. ¿De acuerdo? Quiere decir que el DOI del artículo científico es importante. ¿De acuerdo? Significa que está siendo valorado. Una forma... ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Sonia? ¿Te veo con la mano levantada, Sonia? No he levantado la mano. Ya, y acá tengo a Sonia. Hay otra Sonia. Sí, hay Sonia Edilma que está levantada la mano. Yo soy otra Sonia. Listo. Lo veo que está levantado la mano. Bueno, si es que quiere participar, pues nos comenta nada más, ¿sí? Por favor. Dice, Doc, no se observa la pantalla compartida. ¿No se observa mi pantalla? No, Doc, soy yo, Sonia, y no observo su pantalla y bueno, eso era lo que quería decirle. Parece que es mi internet porque hace rato que había levantado la mano, parece que es mi internet. A ver, el resto de personas sí puede observar la pantalla que está siendo compartida. Buenas noches. Sí, sí, se observa normalmente la pantalla. Listo, muy bien. ¿Sí? Se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado mi micro?
Hay ¿Todo como una interferencia. se escucha? ¿Todos me escuchan entrecortado o solo compañero? Sí, se me escucha. Al ratito, nada más. Hay interferencias. Depende del internet de cada uno de los. Cada persona tiene una internet distinta y por eso se corta y Hay interferencia. Sí, muy bien, compañero. A ver, lo que está sucediendo, algunas personas me escuchan, o sea, la transmisión sí está bien, porque la señal está bien y los que tienen señal verde están bien. Si es una señal amarilla y roja, posiblemente me escuchen entrecortada, pero es porque es su señal de internet, no es la transmisión propia. ¿De acuerdo? Vean ahí su señal en cómo está. Claro. Entonces, comunican si algo se necesita repetir, lo repetimos, no se preocupen, ¿ya? Muy bien. Entonces, estábamos viendo lo que es un identificador digital. La forma común de emplear el sistema DOI es dar a las publicaciones científicas un número específico que cualquiera pueda utilizar para localizar a través de la red el artículo citado. Así como cada uno de nosotros tenemos una cédula de identidad, lo mismo es un DOI, ¿de acuerdo? Es lo mismo, es como la cédula de identidad del objeto digital. En este caso, de los artículos científicos, tienen un DOI y al tener un DOI, este artículo lo vas a poder ubicar exclusivamente, lo vas a poder ubicar, va a ser único en toda la red, ¿de acuerdo? No hay dos objetos digitales que tengan el mismo DOI, no existe. Entonces, a veces cuando nosotros buscamos un documento, pues lo que va a pasar es de que puede que el autor tenga varias publicaciones o puede ser que el título sea común a varias publicaciones. Y nosotros estábamos buscando uno en especial. Pero si nosotros tenemos el DOI, y eso lo vamos a utilizar bastante de acá en adelante, el DOI, se van a dar cuenta que lo vamos a poder ubicar únicamente el artículo que estábamos buscando. A diferencia del sistema URL usado en las páginas web, el sistema DOI no cambia con el paso del tiempo, es como la cédula de identidad. En algunos países, inclusive, el DOI es como una certificación de la producción científica, ¿sí? Una certificación de la producción científica. Por eso, muchos de los documentos, de las bases de datos en las revistas, de los artículos científicos que ya tienen DOI, ya tienen una certificación científica. Por ejemplo, todos los artículos de Scopus, de Thomson Reuters, de Clarivate Analytics, de las bases de datos de alto impacto, todas tienen DOI. Todo. Y buscando en Open Access, lo que podemos ver es que algunas tienen DOI y otras carecen del DOI. Entonces, pero a pesar de que carezcan del DOI, no significa que no son importantes algunas publicaciones. Así que vamos a ver qué criterios vamos a tener que tomar en cuenta para ver si tomamos en cuenta o no una publicación. Una pregunta, perdón. Sí, claro que sí. El DOI sería como la versión específica del documento de la producción técnica o científica. O sea, si yo ingreso esta dirección del DOI en el buscador, me va a dar como resultado esa publicación que estoy buscando. Sí, si tú tienes el DOI del artículo y tú lo buscas, posiblemente te lleve al artículo, ¿sí? Te va a llevar al artículo. Ahora, el artículo puede encontrarse en una base de datos de acceso abierto o en una base de datos de acceso pagada. O a veces, en algunas bases está abierto y en otras bases está el documento previo a suscripción. Entonces, el DOI para eso nos sirve, ¿no? Para poder buscar el artículo científico específico en la web. Podemos ponerlo el DOI en el Google Chrome, tranquilamente en el navegador, y nos va a arrojar, o podemos ir a la página de DOI. O sea, hay una página exclusivamente que otorga los DOI, así como está el registro civil que otorga un número de cédula a cada uno de las personas. Existe el centro oficial de DOI, donde otorga el número oficial a cada uno. Entonces ahí también se puede buscar con el número del DOI a quién pertenece, si es que es a un objeto, a qué tipo de objeto digital, videos, imágenes, ponencias, a qué le pertenece, ¿no? Entonces eso sí se puede hacer. Pero el DOI lo vamos a utilizar más adelante porque tener el DOI ahorita no es tan importante, pero cuando vayamos leyendo los artículos, identificando la información, el DOI sí es importante. Porque muchas veces mediante esa identificación
vamos a poder ubicar al artículo que nos está interesando. De repente en esta página lo tenemos al artículo bloqueado. Vamos a otras páginas y el artículo está abierto, pero para corroborar que sea el mismo artículo, vamos a tratar de utilizar el DOI. ¿De acuerdo? Cuando un programa o navegador encuentra un número DOI, utiliza el prefijo para encontrar las bases de datos del editor y así tener acceso a la información sobre el libro o periódico que puede incluir datos, catálogos, críticas o enlaces, ¿no? Para eso nos sirve el DOI. Vamos con otra parte importante, es el ISSN, ¿no? El ISSN, que es el número internacional normalizado de publicaciones seriadas. Es un número internacional que permite identificar de manera única una colección, evitando el trabajo y posibles errores de transcribir el título e información bibliográfica pertinente. En los libros se usa el número estándar internacional del libro, lo que se llama el ISBN, ¿no? Todos los libros publicados tienen un ISBN. Y el ISSN está normalizado por el texto, pues por la norma de calidad ISO 396. Las cifras ISSN no significan nada en sí mismas. Es algo muy característico, ¿no? Es algo muy particular. Cualquiera podría decir que significan algo. Dice, no significan nada en sí mismas. Son asignadas secuencialmente independientemente del país de origen, de la lengua, entre otros. Y cada ISSN corresponde a un título clave, así como la fecha de principio de la publicación. La fecha de final se fija normalmente en 4 dígitos, que puede ir de 0 a 9, ¿no? El título clave está formado por el nombre de la publicación y eventualmente por un calificativo, frecuentemente el lugar de publicación, ¿no? El ISSN, ya saben, número internacional normalizado de publicaciones seriadas. ¿Quiénes tienen ISSN? En este caso tienen las revistas, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta en esta parte del ISSN. Recuerden que una revista puede tener 2 ISSN. ¿Cuándo puede tener 2 ISSN una revista? ¿Quién me lo puede responder? ¿Alguien? ¿Alguien puede decir cuándo? Yo creo que debería tener una, porque es el criterio propio de la calificación de estándar internacional, y solamente debería tener un solo ISSN. No sé si está de acuerdo con eso. Claro, Dani, o sea, debería tener un solo ISSN, pero en el caso como son, estos son el registro prácticamente, el registro de la indexación de lo que es las revistas, ¿de acuerdo? El ISSN en este caso, algunas revistas pueden tener 2. ¿Cuándo van a tener 2 ISSN? Cuando se tiene una versión en línea y una versión impresa. Entonces, por cada versión tiene que tener. Normalmente, si solamente es en línea, bueno, actualmente todo es en línea, casi ya nada hay físico, tendríamos solo uno. Pero algunas mantienen aún las publicaciones impresas, tendrían que tener un ISSN para la revista impresa. Entonces, para ambas versiones, ¿no? Y ahora sí vamos a ver a los journal, que son en este caso las revistas. ¿Cómo identificar a un journal científico, a una revista científica? ¿Cómo identificarla? Primero es porque se enfocan en un tema específico y en una audiencia especializada. Quiere decir que cuando nosotros encontramos alguna revista, hay revistas pues revistas de moda, revistas de cine, revistas de cultura, una infinidad de revistas, ¿no? Pero esas no son revistas científicas. Una revista científica se enfoca en un tema específico, ¿de acuerdo? Y es para una audiencia especializada. Eso quiere decir que si se enfoca en un tema específico, va a haber revistas especializadas en matemática, en literatura, en medicina, en derecho, en gastronomía, ¿de acuerdo? Para una audiencia especializada. También tenemos lo que los artículos están escritos en un lenguaje académico, por uno o más autores con mucho conocimiento y experiencia en la disciplina. ¿Sí? Recuerden, esto es muy importante.
aquel que escribe en un journal de matemáticas, porque es un matemático. Aquel que escribe en una revista de ciencias de la salud pertenece a ciencias de la salud. Si es que uno publica en una revista de arquitectura, es porque está relacionada al área de la arquitectura, ¿no? No, entonces, esto es muy importante, ¿no? Se respetan las normas de redacción y se usan diversos estilos, de acuerdo a la categoría de la revista. ¿Sí? Perdón, que una pregunta. Es un proyecto híbrido, digamos. ¿Cómo se seleccionaría el área para publicar? Supongamos que es un proyecto de ingeniería, digamos. ¿Cómo se publica? Franklin, parece que se te fue la señal, parece que se salió de la conexión. Bueno, a ver, para responder a la pregunta de Franklin, ¿qué pasa si se está haciendo algún tipo de prototipo de ingeniería, pero en medicina? Ya, entonces ahí tenemos que ver a qué área, hay áreas, por ejemplo, hay áreas de ciencias biomédicas o ingenierías biomédicas. Entonces tendríamos que buscar una revista afín a eso, ¿de acuerdo? O sea, hay revistas mixtas. Recuerden que las ciencias no están separadas. Podríamos hablar, por ejemplo, de un análisis financiero, pero podríamos hablar del análisis financiero y el impacto que tiene, por ejemplo, en relación a la pandemia. Es decir, mezclamos el sistema de salud con el sistema financiero. Hay revistas que se pueden especializar en eso. Bueno, eso lo vamos a buscar. Por eso que cuando busquemos información lo podemos buscar por área temática, ¿de acuerdo? Por revista. Vamos a hacer un metabuscador para buscar en todas las revistas y que el buscador nos entregue la información de acuerdo a la revista que está ubicada, que eso es lo más fácil, es lo mejor, ¿de acuerdo? Los journals en su formato impreso tienen un aspecto serio y sencillo, ¿de acuerdo? Es decir, están escritos por lo general a espacio y medio o a doble espacio, utilizan una redacción, siguen normas de redacción, todas las reglas de sintaxis, pero el aspecto es serio y sencillo, ¿no? Eso ya lo vamos a poder observar cuando veamos los documentos y todos que acá los que han leído los documentos científicos, pues pueden dar cuenta de eso. Normalmente no son ilustrados, pero pueden contener tablas o gráficas. ¿Qué significa? En una revista de repente de turismo, hay una imagen turística, una imagen de personas compartiendo y todo eso. Pero en los journals científicos, de acuerdo a las revistas científicas, en un artículo científico no vas a encontrar la foto de los autores compartiendo o una foto del ámbito amical, ¿no? Si hay una imagen, de repente es la imagen de un tejido microscópico, de repente es la imagen de algún detalle anatómico, de repente es un cuadro estadístico, de repente es una gráfica estadística, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de gráficas o tablas puede llevar, pero no de otro tipo. Algo importante es que los journals son arbitrados. ¿Qué significa que los journals son arbitrados? Que hay un comité de expertos en la disciplina que determina que el documento tiene valor y es digno de ser publicado. Entonces, quiere decir que si encontramos algún artículo científico dentro de una revista es porque esta revista tiene un comité editorial y el comité editorial ya tiene un sistema de árbitros de revisión por pares que acreditan que el documento es digno de ser publicado. Entonces, los journals arbitrados son considerados de muy buena reputación. ¿De acuerdo? Son considerados de muy buena reputación y todas las revistas indexadas son arbitradas, por lo tanto, se consideran de buena reputación, pero a pesar de eso, hay una serie de clasificación entre lo que son revistas regionales e internacionales y de acuerdo al tipo de indexación, ¿no? La revista tiene un ISSN, un número internacional normalizado de publicaciones seriadas. Entonces, si ya tiene un ISSN, también es un indicador de calidad. Cada artículo contiene un DOI, pero acá lo vamos a
Entre comillas lo vamos a coger que cada artículo tiene un DOI. Esto sería lo ideal, pero muchas revistas que se encuentran en bases de datos regionales no tienen un DOI. Hay algunas que se encuentran en Cielo, por ejemplo, que sí ya tienen un DOI. O las de Scopus, el 100% de ellas tiene un DOI. Entonces, ¿qué tenemos que verificar cuando nosotros buscamos un artículo? ¿De acuerdo? Tenemos que verificar el nombre de la revista, el número, el volumen, el número de páginas, el título del artículo, el autor o autores y por último el DOI. Lo ideal es que tenga DOI. Y en las bases de datos que vamos a entrar, por lo general va a haber DOI, pero en algunos casos no va a haber. Eso significa que si es que no tiene DOI, no lo debo considerar. Todo depende, ¿no? Todo depende. Quisiera saber si es que sí se me escucha bien, porque acá Edison me está manifestando que se me escucha bastante entrecortado. Yo sí le escucho muy bien. No, sí se lo escucha bien. Listo, entonces Edison, debe ser tu señal de internet, ¿de acuerdo? Les comento que el día de hoy, por ejemplo, yo tuve problemas con el internet en la mañana, estaba en plena clase de la universidad y justamente se corta la señal, tuvo que NetLife dice que estaba cambiando de equipos, vinieron a cambiar los equipos, entonces sí hay que verificar esto, ¿no? Si alguno es docente, les recomiendo ver una buena provisión de internet porque a veces se dificulta el tráfico de datos entre audio y video y dependiendo del audio y el video, si es que el audio y el video están en baja calidad, media calidad o en alta calidad, el consumo de datos es mayor. Entonces el tráfico de datos también se hace un poco más complicado, ¿de acuerdo? Entonces eso puedan considerar. Y otro consejo más que les voy a dar es que sus computadoras verifiquen que no tengan virus, verifiquen si es que tienen que reiniciarlas las computadoras, si es que tienen que restablecerlas o si es que tienen que formatearlas. Les recomiendo tener la última versión del Windows porque cuando vayamos a instalar los softwares de procesamiento bibliográfico, si tienen un Windows Ahora no le escucho nada. Ay, sí. No, yo tampoco. No se escucha nada. ahí, No se le ahí se me escucha. No se le escucha muy claro. A ver, es que alguien silenció. A ver, listo. A ver, yo voy a poner en ajuste, voy a poner para que no se pueda silenciar. Denme acá un detalle nada. Listo, a ver, ¿ahí se me escucha? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Ya, listo. Sí, sí, sí. Ya. Listo. Ahí era un poco un detalle de la configuración. Listo. Entonces, lo que les recomendaba, ¿no? Hay que ver, uno, la provisión de internet y dos, hay que ver que el Office, el Word que tengan, no sea menor a 2016, porque si es menor a la versión 2016, la instalación de los softwares van a tener una ligera dificultad. Entonces, como esto va a ser para las próximas semanas, pues vayan analizando si es que lo tienen actualizado en perfecto estado y si no lo tienen, pues ver la posibilidad de que algún técnico informático pues les pueda reiniciar la máquina, reinstalar el Windows, actualizar el Office. Por favor, que eso sí va a ser muy, muy necesario para las próximas clases. Listo. Lo que le estaba diciendo, vamos a ver los journals. ¿Qué es lo que teníamos que identificar? Lo primero acá, ¿qué es lo que estaría ahí señalando de rojo? ¿Qué será? Profe, ¿nos puede compartir la pantalla, por favor? ¿Sí les estoy compartiendo la pantalla? Es del URL. O sea, sí está compartido, pero está en otra pantalla.
donde nos vemos todos. Está compartida la pantalla, pero a ver, déjame ver. Póngale full screen nada más. ¿Ahí? No, ¿No? no. Tienen que hacerle doble clic sobre el perfil del profesor y ya se les pone en pantalla la pantalla que le estoy compartiendo. Porque aquí sí me sale que les estoy compartiendo la pantalla. Oh. Entonces, gracias. Sí se ve la pantalla. Está bien. Deberían hacer doble clic sobre donde dice instructor para que puedan pantalla. ¿Sí? Y una vez en doble clic ahí, pueden hacer clic en los 3 puntos y poner pantalla completa para que lo puedan ver a pantalla completa, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Listo. Entonces, acá les estaba señalando esta parte. ¿Qué será lo que está señalado de rojo? ¿Qué será? La dirección URL. URL. Muy bien. La dirección URL o coloquialmente llamada página web. ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, acá he entrado a Science Direct, que es la base de datos de Scopus. Sí, exactamente, URL, la página web, ¿verdad? Muy bien. Acá he entrado a lo que es una revista que es de enfermería, de emergencia y accidentes, ¿no? Y en esta voy a tratar de identificar alguna parte de la información de la revista. Cuando yo bajo a la parte inferior, puedo ver la información de la revista. Me dice, continúa como Enfermería Internacional de Emergencia, tiene el ISSN, ¿de acuerdo? Tiene los derechos de copyright del 2017 de Elsevier. Recuerden que Elsevier pertenece al grupo grande de todo lo que es Scopus, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora veo que esta revista, de cualquier tipo de revista, puede ser de derecho, puede ser de literatura, de matemática, de música, todos tienen que tener este tipo de información. ¿De acuerdo? Una vez que yo entro, por ejemplo, a esta parte, ¿qué debo de identificar en un artículo científico? Lo que debo de identificar en un artículo científico, lo primero, es ver a qué revista pertenece. Por ejemplo, ahí estoy señalando de rojo que pertenece a la revista de Enfermería, de Emergencia y Accidente. Luego, estoy viendo el volumen, el número, el año y las páginas. Luego estoy viendo el título. Luego estoy viendo quién es el autor. Y por último, estoy viendo el DOI. ¿Sí? Estamos viendo el DOI al final. Una pregunta. ¿Qué podré hacer con esta información? ¿Qué podré hacer con esta información? Referenciar de pronto. Sí, exactamente, ¿no? Con toda esta información lo que se puede hacer es referenciar. ¿Para qué nos sirve esto para referenciar? Y una pregunta, ¿con estos datos puedo referenciar en cualquier estilo bibliográfico conociendo que existen más de 250 estilos bibliográficos? ¿Con esta información es suficiente para poder redactar una referencia bibliográfica? Pareciera que sí, porque la información de dónde se encuentra este artículo. Muy bien, Miriam. Muy bien, Miriam. Con esta información realmente es más que suficiente. Es la información necesaria, la información exacta para redactar una referencia bibliográfica. Dependiendo del estilo, en algunos se escribirán los nombres completos, en otros se colocarán iniciales de nombres, en otros se colocarán ambos apellidos, en otros se colocarán un apellido, en otros habrá una contracción de lo que es el nombre completo de la revista, en otros se irá el nombre completo de la revista, el orden podrá variar, ¿de acuerdo? Pero con esto se arma una referencia bibliográfica, por eso es importante, recuerda, primero, ver a qué revista pertenece.
el volumen, el número, el año, las páginas, ¿de acuerdo? El título, el autor o autores y el DOI. Recuerden que el DOI no en todos los casos va a existir el DOI, no en todos los casos, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, las fuentes de información electrónica para los científicos. ¿Dónde podemos encontrar información para los científicos? Vamos a encontrar información en las sociedades y asociaciones profesionales, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar en las bibliotecas de las universidades, en los laboratorios de investigación. Uno de los ejemplos, por ejemplo, para los que estén en ciencias de la salud, podríamos entrar a lo que es al Medline, que es la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, o podemos entrar al NIH o al NSBI, en la cual tenemos información, pues, bastante relacionada a ciencias de la salud. Es más, en este tiempo de pandemia que queremos tener información actualizada, información de último momento, vamos a poder buscar. Es más, por ejemplo, si ahorita nos preguntaran, ¿existe una vacuna o se está desarrollando alguna vacuna para el COVID? ¿Qué me podrían responder algunos de ustedes? Que sí se está realizando. En Rusia recién publicaron un estudio de una vacuna que era vía nasal, que estaba en pruebas y que posiblemente ya salga para junio. Ya, a ver, muy bien. Y si yo les pregunto, ¿de dónde sacaron esa información? ¿Y qué tan real es la información? Esa la presentaron en un canal de televisión que se le llama Russia Today. Ya. Sí, es confiable. Sí puedo pasar el link al chat. Listo, muy bien. ¿Y qué les parece si es que podemos entrar mejor a lo que es a la página web de ensayos clínicos que se registran a nivel del mundo, que es el Trial Worlds, ¿de acuerdo? Donde uno entra a ver cuáles son los Ya no lo ensayos. escuchamos, profe. ¿Ya no me escuchan? Yo sí les... No se escucha. Sonia me dice que no se escucha nada. ¿Hay alguna persona más que no me escuche? ¿Sí me escuchan el resto? Sí, se escucha bien. Sí se escucha. Entonces el problema muchas veces es de su señal de internet, ¿sí? Disculpen, por favor, si es que algo no escuchan, vuelvan a preguntar sin ningún temor, porque estoy viendo que todos aquellos que están en verde sí me están escuchando bien, pero aquellos que están en amarillo o en rojo, pues me están escuchando muy poco, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si tienen alguna duda o pregunta, vuélvanlo a hacer sin ningún inconveniente. Por ejemplo, el Trial Worlds, les comento, es una página web que nos permite ver los ensayos clínicos en el mundo. Yo lo abrí en el mes de enero y tan solo había 6 ensayos clínicos de vacunas aprobados. A la actualidad, bueno, hasta hace aproximadamente 15 días, había 136 estudios para vacunas y podemos ver cómo están los ensayos clínicos. Es decir, podemos ver en qué estado se encuentran los ensayos clínicos. Podemos ver en qué etapa. Podemos ver cuántas personas son las involucradas. Entonces, acá tenemos que entrar a las bases de datos certificadas. Cuando hacen un comentario en alguna red televisiva, cuando hacen algún comentario en algún canal o en alguna red social, puede quedar en un simple comentario. Ya no hay licencia en cada módulo. ¿Y desde cuándo? Ángel, le estamos escuchando. Ángel, silencia su micro, por favor, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, pues, tenemos que entrar a bases de datos que nos permitan dar la fuente original, ¿de acuerdo? No nos podemos guiar. Hay una lógica, en lógica de pensamiento, ¿de acuerdo? Y en falacias lógicas, existe el argumentum ad veracundium. ¿De repente alguien lo ha escuchado? Alguien que de repente ha hecho un poco de lógico, de repente recordando un poco lo que es la parte preuniversitaria, cuando uno se prepara, ¿no? Vemos lógica de pensamiento y hay falacias lógicas. Y hay una parte que dice el argumentum ad veracundium. ¿Qué será?
¿Alguien me puede decir de repente qué es? Bueno, les comento que el argumentum ad veracundium es cuando yo tomo como cierto algo que lo escuché de otra persona. Es verdad porque alguien lo dijo. Entonces, llegamos a una falacia lógica. Para evitar caer en falacias lógicas que muchas veces la parte televisiva, la parte de las redes sociales, levantan mucho humo de esto, sin tener algún respaldo o criterio científico. Si es que hay algún comentario que no esté respaldado por evidencia científica, solamente queda en eso, en un comentario nada más. Entonces, nosotros no tenemos por qué hacer eso. Si somos académicos, si somos personas de ciencia, nuestros comentarios tienen que estar fundamentados en hechos y evidencias. Por lo tanto, los hechos y evidencias se buscan en estas bases de datos que son arbitradas, bases de datos que tienen comités editoriales, que están conformados por científicos de alto nivel para poder buscar información. Entonces, cualquier comentario que hagamos al respecto de algo de ciencia, de algún comentario importante, busquemos en estas fuentes. Por eso es que les pregunté, ¿cómo podemos saber algo simple, ¿no? De la vacuna del COVID? Nos pueden decir muchas cosas en Internet, pero si entramos acá a la base de datos y podemos ver cuántos estudios y estudios clínicos están en progreso, puede decir, mira, hay 136 estudios. De esos 136 estudios, hay 10 que están con una buena perspectiva. De estos 136, están acabando aproximadamente unos 20 en este mes de julio, con resultados prometedores. Y a partir del mes de agosto inician para la siguiente etapa de experimentación. Entonces, tenemos que basarnos más o menos en este tipo para los comentarios. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algo adicional. Vamos a ver algo adicional. Por ejemplo, les habíamos dicho que las revistas son específicas, son especializadas, están dadas por áreas temáticas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos una revista de radiología, ¿de acuerdo? Actas ecológicas, ¿de acuerdo? Revistas de economía, revistas de ciencias forenses, revistas de ciencias médicas, revistas de derecho, revistas de deporte, revistas de música, revistas de química, de lenguaje y comunicación y revistas de literatura. Entonces, significa que la ciencia o el método científico puede ir en las distintas ramas de la ciencia, pues sí. Sí va en todas las ramas de la ciencia, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver lo que es las bases de datos de Open Access. Eso significa bases de datos de acceso abierto. En la última parte, si gustan, hacemos una práctica. Podemos entrar a visualizar y me pueden compartir su pantalla. Igual la próxima clase queremos hacerlo práctico esto. Queremos que busquen información y encuentren la información que estén buscando. Recuerden que estas primeras etapas es importante porque si alguien quiere redactar algún documento, lo puede hacer con la información que está buscando. ¿De acuerdo? Me sale que alguien está levantando la mano o está Sonia. Sí, Doc. Yo, antes de que pase, bueno, usted ya puede conectar un poquito bien. Y bueno, uno dice que los comentarios siempre deben tener una base de datos, ¿no? Y a mí al inicio se me ocurría simplemente una idea de decir así, pero durante este transcurso escrito sobre la situación transformadora en base a lo de Freire. Si yo argumento algo, es decir, de mi propio pensamiento, pero igual, o sea, tengo que tener una base que sustente eso. A ver, recordemos algo, ¿no, Sonia? Todos tenemos derecho a expresarnos, ¿de acuerdo? Es algo fundamental y es algo amparado por la Constitución. Pero yo me refiero, en algunos casos podemos dar criterios científicos, criterios con evidencia. Hay veces que podemos dar nuestra forma de parecer, ¿no? Podemos decir si la persona actuó bien o mal. Si es que de repente estamos en algo cotidiano, podemos dar nuestra opinión.
pero si es que vamos a dar un comunicado público, ¿de acuerdo? Y no queremos dar solamente nuestra opinión, por ejemplo, como este caso, ¿no? Te preguntan de repente, Sonia, muy bien, de repente eres, ¿nos puedes hablar acerca del impacto que está teniendo la pandemia en la parte de la pandemia en el aspecto económico? Entonces tú de repente, si eres de ciencias económicas, tú no puedes responder solamente por tener un criterio, te tendrías que dedicar a ver qué evidencias existe de los impactos económicos, cómo ha ido decreciendo la parte de economía en las distintas áreas, en los distintos sectores, y luego lanzar un comentario con las evidencias, ¿no? Mencionando de repente o haciendo referencia a textos o documentos que muestren hechos que sean irrefutables. Porque si nosotros decimos solamente algo me parece bueno, vamos a llegar a un gran problema. Que vamos a llegar, que eso va a quedar simplemente como un comentario personal. Y si ese comentario personal no tiene credibilidad, entonces para otra vez quizás nos vayan a criticar. Esa es la gran diferencia entre un comentario hecha por un experto que se basa en evidencia y un comentario pues tradicional. Por ejemplo, eso es lo que tienes que tener en cuenta, Sonia. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, de repente les voy a compartir, hay un video de unos 4 minutos que creo que antes de entrar al Open Access sería interesante verlos. Es de Marco Aurelio de Negri, les comento. Marco Aurelio de Negri era un revisor de la Real Academia de la Lengua Española. Falleció en el año 2016, una pérdida lamentable. Una de las personas más inteligentes que logré conocer, que logré ver. Voy a compartirles el video les dije que acá el Jitsi nos puede ayudar en esto. ¿Me avisan, por favor? Si pueden ver a ver. ¿Me confirman si pueden ver el video? ¿Sí se ve la imagen? Sí, sí. Sí. ¿Me confirman que se escuche el audio, de acuerdo? Y por favor, prestemos un poquito de atención para verlo y luego discutimos qué nos quiere decir esto y de repente hacemos lo que, gracias a la pregunta de Sonia, cambiamos también un poquito nuestra manera de pensar. A ver. Damos la palabra a Marco Aurelio de Negri. Yo propongo que no sigamos este programa después de lo que acaba de decir el señor Luis. Porque si para enterarse de que la pornografía hace daño no se necesita ninguna preparación, ningún conocimiento, ninguna investigación, ¿para qué estamos aquí? Entonces, sinceramente, yo creo que podemos conversar de fútbol mejor. No, sinceramente, no. Yo no venía a polemizar con nadie, en absoluto, porque me dijeron que había habido protestas o algo así con lo que es este programa. Esa sería la última razón por la cual hubiera venido este programa. He venido porque creo que no quedó bien claro el asunto de la pornografía, pero he traído el libro rojo de Mao, me declaro maoísta en un punto muy concreto. Y se sigue, este libro es la edición de Pekín del año 72, cita del presidente Mao. Este libro articulado mucho aquí, ¿no? Que cita esta edición, página 244, que dice Mao, dice, quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. Aunque esta afirmación mía ha sido ridiculizada como empirismo estrecho hasta la fecha, no me arrepiento de haberla hecho. Al contrario, sigo insistiendo en que sin haber investigado nadie puede pretender el derecho a hablar. Hay muchos que apenas descienden de la carroza, comienzan a vociferar, lanzar opiniones, criticando esto y censurando aquello. Pero de hecho todos ellos fracasan sin excepción, porque sus comentarios o críticas que no están fundamentados en una investigación minuciosa no son más que charlatanería. Eso es señor Mao Zedong.
Ahora, le voy a decir una cosa muy curiosa para mi clásico de Monseñor Durán, que está aquí presente. Esta es la Biblia, una edición muy buena, doble cantera, y los que autores cristianos, publicado por la Editorial Católica, sobre los textos hebreo y griego. Bien, si uno lee acá el Eclesiástico, el capítulo 18, versículo 19, es, antes de hablar, infórmate, la Biblia. Bueno. Entonces, curiosamente, en este punto al menos, la Biblia y Mao Zedong están de acuerdo. Y Mao Zedong y la Biblia están de acuerdo con Marco Aurelio Lenin, o sea, los tres estamos de acuerdo. Yo insisto en la necesidad de investigar, de estudiar, de enterarse, sobre todo cuando, como un tema como el de la pornografía, es un tema controvertido. Pero, repito, si todos sabemos ya que hace daño, es algo así como una especie de ciencia infusa o algo así como una intuición rara, y ya todos saben. ¿No es cierto? Incluso acá ha habido, este es un reproche para el conductor del programa, aquí ha habido gente a la que tú preguntabas, ¿qué le usted la pornografía? ¿Usted viste pornografía? Fíjate, Ricardo, yo nunca le dije, no, pero es muy mala, eso es un asco, eso es malito. Entonces yo me he dicho, pero mamito, papito, pero ¿cómo dices eso si no la has visto? Entonces, y yo repito en esta primera intervención, que no quiero alargar, porque creo que todos deben intervenir, quiero insistir en esa necesidad, ¿no? Repito, me declaro maoísta, que quien no me no tiene derecho a nada. No, sinceramente lo siento, es así. Puede ser muy bonito, que se mate... Un dictador es Marco Aurelio Lenin. ¿Cómo? Un dictador. Completamente, en este punto sí, viejo, no, porque yo estoy investigado, ¿no? Entonces yo me he pasado muchos años, he hecho la bibliografía general de la pornografía, me quemó la pantalla, no, repito, mis opiniones no son opiniones que puedan ser aceptables para todos, pero yo sí me hago un trabajo, entonces a mí lo que me revienta es que gente que no se haga un trabajo, no, con una gran tranquilidad, ya opina. Muy bien, no sé si lograron escuchar el video. Sí, más claro. ¿Qué comentario me pueden decir del video? ¿No? Es mejor verlo de otras personas de repente bastante cultas, bastante leídas, y esa indignación que tienen, ¿no? Cuando sienten que otra persona está opinando solamente porque cree tener el derecho a opinar, pero sin hacer una opinión con fundamento, ¿no? Y si se dan cuenta que todos sus argumentos son basados en lecturas o en referencias, todos sus argumentos son referenciados y él saca sus propias conclusiones, y eso es lo que tenemos que hacer como investigadores. Cuando empecemos a redactar, vamos a leer los documentos de otros autores y vamos a inferir si es que estamos en desacuerdo o estamos en acuerdo con otros autores, ¿no? Quizás es algo muy radical lo que nos dice, pero es algo que nos hace pensar cada vez que queramos hablar, ¿no? ¿De repente algún comentario al respecto? Creo, Doc, que queda sumamente claro el hecho que dijo, si no investigan no tienen derecho a hablar. Creo que quedó sumamente claro y es verdad. Gracias, más bien. Muy bien. Entonces, ahora haciendo la pregunta de COVID, voy a hacer referencia a la pregunta de Francisco Poveda, que me pregunta cuál es la página web donde podemos averiguar lo del COVID. Bueno, les voy a compartir la pantalla para interactuar juntos, ¿de acuerdo? Les dejé la página abajo, es clinicaltrials.gov. Voy a compartir la pantalla. No sé si están viendo la pantalla. Sí. ¿Sí? Miren, ¿qué les parece si buscamos algo para hacer un comentario? Bueno, me dicen, muy bien, estamos con el doctor Emilio Carranza, dice, bien, especialista en lo que es fisiología, y le vamos a hacer una pregunta sobre la vacuna acerca del COVID. Muy bien, ¿yo cómo opino acerca de eso? Yo no puedo lanzar una opinión sin antes investigar. Entonces, ¿qué es lo que hago? A ver, primero tenemos que saber que COVID-19 es la enfermedad, que es producida por un virus que es el SARS-CoV-2. Entonces vamos a buscar al virus. SARS-CoV-2. Listo, correcto. Y del SARS-CoV-2 queremos ver la vacuna, ¿no?
Listo. Así. Listo. ¿Cuántos me dice? Aproximadamente hay 38 estudios. Muy bien. Dice, estudio de seguridad e inmunogenicidad de una vacuna inactivada de SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, puedo afirmar, ¿de acuerdo? Que el ClinicalTrials.gov, lo que es la OMS y el NIH mezclados, es decir, todo lo relacionado a la Organización Mundial de la Salud, a los institutos nacionales de salud de todo el mundo, se han registrado sus estudios, y estoy viendo acá los estudios, ¿no? Veo que hay 19 estudios, ¿de acuerdo? Puedo ver las intervenciones, puedo ver las localizaciones. Por ejemplo, este estudio está hecho en China, un segundo estudio de confirmación de dosis para evaluar, miren, estudio de confirmación de dosis para evaluar la seguridad de la reactogenicidad y la inmunogenicidad de la vacuna de ARN para COVID-19 en adultos de 18 años y mayores. Esto lo están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Por ejemplo, esta fase de acá se encuentran en reclutamiento. ¿Qué significa reclutamiento? Están esperando personas que se quieran vacunar para ver cómo está la respuesta inmunitaria, ¿no? Son voluntarios. Mira, acá este estudio número 7 dice, todavía no estoy reclutando. Y dice, activo, pero no reclutando. Entonces, ¿qué pasa? Que estos que no están reclutando posiblemente estén en fase de desarrollo las vacunas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí les dejo la vacuna. Lo podemos ver por lista, lo podemos ver por temas, ¿de acuerdo? Lo podemos ver en el mapa, ¿de acuerdo? Miren ahí cómo están los estudios, ¿no? ¿Qué significa 1, 2, 3, 4, 5? Acá está, ¿no? Si es que es en Asia Meridional, en Pacífico, en Canadá, en Norteamérica, cómo van los estudios. Y si hacemos clic, podemos ver, ¿de acuerdo?, cuáles son los estudios que están siendo hechos en cada región. En este caso, relacionado a las 38 estudios que están relacionando a lo que es vacuna de COVID, vemos que Canadá tiene 3, Estados Unidos 5, Sudamérica 2, África 5, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver lo que es el continente europeo también y el continente asiático también, ¿no? ¿Cuántos estudios están realizando por el lugar? Entonces, cuando yo saco este tipo de información, pues tranquilamente puedo capturar la imagen, cito la imagen y tranquilamente si me hacen una pregunta, ¿qué opina de la vacuna? Pues ahora podré decir que al día de hoy existen 38 estudios que están diversificados en varios continentes, de los cuales muchos se encuentran en reclutamiento, otros se encuentran en fase de iniciación y otros empiezan a una fase 2 a partir del mes de julio. ¿Qué les parece un comentario ya de ese tipo? ¿Ya no es lo mismo que dar una opinión personal? Ya no es, ¿verdad? Ya es distinto cuando uno busca este tipo de referencias. Muy bien. Entonces, bueno, espero que les haya servido esta primera parte. Y ahora sí, vamos a la parte de que nos habíamos quedado en lo que era el acceso, las bases de acceso abierto para encontrar información. Como le digo, la búsqueda de información es tan importante desde un argumento, desde una crítica, hasta la redacción de un artículo. ¿De acuerdo? Muy bien, les voy a compartir la pantalla. Muy bien. Hagan doble clic, si es que no me están viendo en pantalla completa, hagan doble clic para que vean la pantalla. Y vamos a ver a las bases de datos de acceso abierto. Entre las primeras que vamos a ver de acceso abierto y que son bases de datos regionales, vamos a ver a Dialnet y vamos a ver a Latindex. Cuando ustedes gustan pueden ingresar a cualquiera de ellas. Si alguien me quiere hacer un comentario, genial. Y si es que no, la próxima clase nos dedicamos a hacer pura parte práctica. Cada uno de ustedes me va a enseñar cómo ingresa a las revistas y cómo va identificando los criterios de calidad de un artículo. Podemos ver el DOA. Esto es de los más importantes, el DOA, ¿de acuerdo? Es el directorio de revistas de acceso abierto. Acá se encuentran todas las revistas que están de acceso abierto, están acá.
Muchas de ellas pueden ser nivel de Scopus, otras niveles regionales, o sea, encontramos de todo acá, pero todo es de acceso abierto. Y hay una tendencia a acceso abierto mundial. Les comento que muchas de las publicaciones de buena reputación se están mandando de acceso abierto. Lo que es acceso por suscripción se está limitando. Y eso va a ser un tema de conversación para luego. Luego vamos a ver lo que es el Scientific Research, también que nos permite ver información de acceso abierto. Science Hub, Oxford University, este es de la Universidad de Oxford, nos permite tener una gran cantidad de información, su revista está indexada, es de alto impacto, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar muy buena información. También tenemos a Ciencia Science, tenemos el portal de salud, a Redalic, a Teseo. Teseo es algo interesante porque tiene tesis doctorales, ¿no? Es como un repositorio de tesis doctorales. Entonces, estos datos, esta información que encontramos de acceso abierto, esa información tenemos que verificar, ¿no? Que tenga, pues, todos los criterios de calidad que nosotros ya hemos indicado, ¿no? ¿Cuál es la revista? ¿Cuál es el DOI? Algunos no van a tener DOI, eso ya lo sabemos, pero al menos el volumen, el número, la edición, y si es que buscamos a la revista, tiene que tener el ISSN, ¿de acuerdo? Les comento de que hay bases de datos de paga, todos nos hemos topado con eso. Quien no siendo estudiante quiso leer un trabajo y no pudo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pedían pagar $34, $33, $40 por un documento. Y hay un detalle acá, ¿no? Que los documentos no van para los autores. Todos aquellos que han publicado, aquellas personas que hemos publicado un artículo, no nos han pagado, el editorial no nos paga a nosotros, al contrario, nosotros pagamos a la editorial, es para que nos revise. Les comento, el último documento que mandé al Journal de Toxicología de Egipto, me cobra $1.600 por la revisión del documento, y cuando este vaya a ser publicado, ¿no? $1.600 por todo el proceso. Entonces, y cuando lo publican, y si ellos publican en un Scopus, por ejemplo, cuando lo publican en Elsevier o en ScienceDirect, los que tengan suscripción lo van a poder leer. Yo tengo derecho a leerlo también mi documento y compartirlo hasta con 5 personas, pero de ahí que yo lo pueda, que cualquier persona lo pueda leer, ¿no? Y que yo haya sacado algún beneficio de eso, tampoco. Por eso es que son muy criticadas las bases de datos de paga, ¿no? Son criticadas por esa misma razón. Bueno, entre las bases de datos de pagas tenemos a ScienceDirect, que es la base de datos de Scopus, para mí una de las más importantes. Acá se encuentran de todas las áreas de la ciencia. Digitalia, Springer, ProQuest, EBSCO, PubMed. El PubMed es bastante importante para los que están en ciencias de la salud, ¿no? Es algo básico saber buscar en PubMed. Los de ciencia de salud lo tienen que manejar esto muy bien. Y les comento que en esto no solamente está relacionado a ciencias de la salud, sino a todas las áreas. ¿Es que todas las áreas se pueden relacionar con ciencias de la salud? Claro que sí, podemos ver finanzas y ciencias de la salud, ingeniería, biomedicina, arquitectura, ¿de acuerdo? Todas las áreas se pueden ir relacionando y podemos encontrar también información importante si es que se trata de nuestro tema de investigación. ¿Qué buscadores científicos nos pueden anclar a las bases de datos o a las revistas? ¿Qué buscadores? Entre los buscadores más importantes tenemos el Google normal, ¿de acuerdo? Pero también tenemos el Google académico. Les recomiendo, por favor, eso sí, vamos a dejar también, y ahora que se me está ocurriendo esto, vamos a tratar de crear también nuestro perfil en Google Scholar. Vamos a hacerlo para poder ver, por ejemplo, a ver, les voy a compartir mi pantalla y les voy a compartir cuando me buscan en Google Scholar, por ejemplo. A ver, vamos a compartir la pantalla. Miren, por ejemplo, acabo de entrar. ¿Sí están viendo la pantalla del buscador de Google? Sí. Estoy poniendo mi nombre y estoy poniendo Google Académico, ¿no? Para que salga mi perfil. Y miren, acá está mi perfil, acá están todos los trabajos que he hecho,
todos los libros que he publicado y todas las tesis que han sido publicadas y han sido revisadas en universidades, ¿no? Han visto, bueno, acá hay documentos que inclusive no me acuerdo haber publicado, pero parece que alguno de los coautores lo ha publicado. Hay documentos desde el año 2015. Entonces, veo acá y acá esto tenemos que hacer, es básico. De acuerdo, ahora presentar un CV es distinto. Mejor que presentar un CV, presenta tu perfil de Google académico y van a ver cuántas publicaciones tienes, cómo te han ido citando, en qué revistas estás y de frente van a la información real que se encuentra, ¿no? Entonces es algo importante crear su perfil en Google Scholar. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a dejar como una de las tareas también un poco más adelante. Muy bien, vamos a seguir con la parte de acá de los buscadores. Estamos acá con los buscadores, por ejemplo, tenemos a la Disculpa, Emilio, tengo una pregunta al respecto de esto, por favor. Claro, sí, Dani, dime. Por favor, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo quisiera saber si en el momento que ingresaste al Google Académico tenías que abrirte un perfil, como un perfil de una cuenta cuando se abre un correo electrónico, o solamente es necesario tipear el nombre del autor para que ya salga todo el contexto general de las investigaciones que ha realizado esa persona. Pero, por ejemplo, en el caso de que yo recién quiero comenzar a tener una base de datos mía para que mis estudiantes o para que las personas interesadas en mis investigaciones puedan buscarme, ellos tienen que ingresar obligatoriamente al Google Académico y tener un perfil de cuenta. ¿Así funciona? No, Dani. O sea, lo que tienes que hacer es tú crear el perfil. ¿De acuerdo? Tú te tienes que crear tu perfil. Con tu correo de Gmail, tienen que tener un correo de Gmail, anda al Google Scholar y pones crear perfil. Entonces, se te va a crear tu perfil y con tus nombres, el Google solito va a buscar en todas las bases de datos los artículos que has publicado y te va a preguntar si esos artículos son tuyos. Si son tuyos, les das a aceptar y se van a incluir. Y si hay artículos que no se muestran ahí porque están en otras bases de datos, tú los ingresas manualmente. Y cuando te vayan a buscar tu perfil académico, ya van a ver todo tu perfil académico con todas las publicaciones que tienes. Entonces, hay una parte que es manual, que es registrarte tú mismo. Cada uno tiene que registrar su perfil en Google Académico. Luego, dejar que el Google analice las bases de datos si es que ya tienen publicaciones. Y dos, si es que han sido asesores de tesis o alguna publicación no muestra el Google, lo pueden ingresar de manera manual. Y una vez que lo ingresan de manera manual, ya también les registran su perfil. Y una vez que ya lo tienen su perfil académico listo, pues les pueden buscar cualquier persona. Ya existimos en Internet. Entonces, como ya existimos, nos buscan ahí y van a ver todas nuestras publicaciones, libros o participaciones que hemos tenido. Ok. Muchísimas gracias, Emilio. Le agradezco mucho. Listo, Dan. Muy bien. Otro que tenemos es el Microsoft Academic. Es un buscador de Microsoft, el Scholarpedia. Es más, también tenemos el YouTube Education. El YouTube también tiene la versión para la parte académica, ¿no? El YouTube Education. Tenemos Yuru, Eric, Ripsig. Esta parte del Worldwide Science es importante porque acá nos busca a nivel del mundo también a los autores y a los trabajos académicos. Es una importante página web la de acá, esta que tienen acá. Podemos buscar mucha información por ahí y también mucha información sobre el autor, ¿no? Science Research también. Entonces, este documento de acá se los voy a dejar en el aula para que ustedes puedan entrar a cada una de las páginas, puedan explorar por ustedes mismos. Recuerden que la próxima clase la vamos a hacer netamente práctica. ¿Qué significa netamente práctica? Que la próxima clase nos tienen que todos vamos a participar y nos van a mostrar cómo están buscando información y qué criterios están tomando para ver si es que la documentación que están encontrando es la adecuada, ¿no? Algo que les quiero comentar es que en el boletín de prensa número 78 de Quito, del 26 de abril del 2013, el gobierno anterior del señor expresidente Rafael Correa adquirió el número de bases de datos disponibles, 14 bases de datos disponibles, con un proyecto que se llama Fortalecimiento del Acceso a la Información Científica Internacional.
¿Quiénes fueron las instituciones involucradas? Fueron CENESID, 54 universidades, 11 institutos públicos, y acerca de los documentos disponibles, más de 1 millón de documentos de carácter científico internacional publicados por las más prestigiosas editoriales del mundo. ¿Cuánto le costaba al país esto anualmente? ¿Sí? Le costaba cerca de más de 5 millones de dólares anuales. Le costaba al gobierno ecuatoriano para que se puedan tener acceso a las universidades. Ahora los que nosotros pertenecemos a una institución de educación superior, pues nuestras instituciones pagan por estas, ya no tenemos la subvención de esto. Esto ya se cerró en el año de 2012, 2013, se cerró esto. Ya no hay más acceso a más información de manera gratuita pagada por el Estado. Ahora cada institución se responsabiliza por el pago para el acceso a estas bases de datos, ¿no? Y acá les dejo pues el link de donde se sacó la información. Está la información original, donde hay un banner de todos los accesos que se daban antes. Ahora no, cada institución es responsable de eso. ¿De repente algún comentario de esto? Algo importante que es que para acceder a la información tienes que estar conectado al Wi-Fi de cada institución, ¿no? Si tú estabas dentro de la universidad y querías acceder a las bibliotecas internacionales, accedías. Pero si tú querías entrar desde casa, te dificultaba bastante, ¿de acuerdo? Ahora hacen controles remotos, accesos remotos, o sea, puedes estar en casa, te vinculas a tu universidad y de tu universidad ingresas a las páginas web de bases de datos, eso sí se puede hacer, ¿no? Pero esto era lo que pagaba el Estado. Y una pregunta, ¿se podrá medir el impacto que ha tenido esta acción sobre las publicaciones internacionales? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo podríamos medir el impacto? Otra pregunta, ¿no? Estamos acá, muy bien, todos son docentes, de repente académicos, especialistas en sus universidades. Estamos hablando de que ahora les hacen una pregunta simple que se va a relacionar con la parte política sin estar a favor o en contra del gobierno del expresidente, ¿no? O sea, quitando, en el mundo científico vamos a quitar esa parte de la subjetividad, nos vamos a basar en hechos. ¿De acuerdo? Si les preguntan, esta acción tomada por el expresidente acerca de la inversión para el tener acceso a la información y traer a extranjeros o a docentes con grados académicos de PhD, de doctorados, para reforzar las universidades e invertir mayor presupuesto en las universidades, ¿ha tenido impacto en la investigación científica del país? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Quién quisiera opinar y en qué se basa? Yo quisiera emitir un comentario y creo que se podría hacer un estudio revisando el histórico de publicaciones, desde la implementación del proyecto, durante el proyecto y hasta que se suspendió el proyecto y después, para ver si es que incidió en algo el proyecto que implementó el gobierno anterior. Muy bien, Germán. Entonces, antes de emitir nuestro criterio, vamos a verlo y luego lo emitimos, y luego para que no nos digan que estamos a favor o en contra de alguna persona, ¿no? Para que no piensen que es algo político. Hagámoslo, veámoslo en vivo esto. A ver, vamos a emitir un criterio según el comentario de Germán, que es de lo más acertado. Tenemos que hacer eso. Voy a compartir la imagen. ¿Todos ven la imagen del Google? Sí. Muy bien, vamos a entrar al Simago Journal Rank. Estos son métricas de calidad científica y es una clase que la vamos a tener más adelante. Pero para emitir el criterio lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Nos vamos a adelantar un poquito. Y en el Simago Journal Rank nos puede comparar el ranking al nivel de revistas, países, herramientas. Lo voy a escoger a nivel de países, ¿de acuerdo? Y a nivel de países podemos ver, por ejemplo, que Estados Unidos está número 1 en ranking mundial por el número de publicaciones que tiene, ¿de acuerdo? Con un índice, ¿de acuerdo? Un índice H de 2.222, que es altísimo, ¿no? Tenemos aproximadamente 12 millones de publicaciones de alto impacto los Estados Unidos. Pero a nosotros no nos interesa, queremos opinar acerca
del gobierno anterior acerca de la implementación de este aspecto. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de las regiones, vamos a hablar de Latinoamérica y vamos a hablar del año, ¿no? Vamos a ubicarnos antes de la implementación. Si me recuerdan, el año que fue implementado fue en el año 2013. Vamos a ver cómo estaba en el 2012, ¿de acuerdo? 2012, cómo estaba el Ecuador. ¿De acuerdo? En el año 2012, si todos ven acá, en el año 2012, ¿Ecuador en qué puesto está? Miren acá. 12. En el puesto número 12. ¿Con cuánto de índice H? De 149. Muy bien, vamos desde que se aplicó. Desde que se aplicó fue el 2013. Vamos en el 2013. ¿En qué puesto se encuentra el Ecuador? 11. Muy bien, vamos a ponerlo en el 2016, una vez que ya se implementó, ahora todos tenían acceso a la información, ya se insertaron en las universidades, personales con alto grado académico, muchos ya repatriaron, ya volvieron al país con sus grados académicos y empezaron a publicar en alto impacto. Vemos en cuánto está el Ecuador. 7. En 7 de Sudamérica, y ahora al último año, que la última versión que tenemos es toda la data tenemos al 2018, ¿Ecuador en qué puesto está? En el puesto 6. ¿Sí? En el puesto 6. El primero ha estado Brasil. Imagínense, entonces pasó del puesto 13 al puesto 6 en aproximadamente 6 años. ¿Qué podremos decir de esto? ¿A qué conclusión llegamos? El proyecto que realizó el expresidente Rafael Correa tuvo un éxito por la incidencia en la cual los profesionales se inclinaron más a la investigación y a la publicación de artículos. Muy bien. Y una pregunta que le quiero hacer. ¿Este comentario que lo está haciendo es un comentario personal o basado en evidencia? Este comentario ahora sí tiene un sustento, porque se pudo observar los datos y se pudo verificar incluso los años, lo que se pudo percibir a través de los datos que usted nos dio. Muy bien. Entonces, eso es a lo que quería llegar, ¿no? A este comentario quería llegar. Muchas gracias. Podemos ver, por ejemplo, algo más del Ecuador, podemos ver el índice H, podemos ver el total de documentos, el total de citas internacionales que tiene, las citas por documentos que tiene, cuántos son documentos citables, cuántos han tenido citas externas, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo ha ido el crecimiento, miren acá, desde el año 1996 hasta el 2017, ¿no? De la región, cómo ha ido creciendo por completo lo que son las publicaciones acá en Ecuador, ¿de acuerdo? Miren cómo han ido creciendo las publicaciones, y acá podemos verlo por años, ¿de acuerdo? En las ciencias veterinarias, en ciencias sociales, por ejemplo, en el área de medicina, bastante han aumentado las publicaciones, en el área de ingeniería también, bastante han aumentado las publicaciones, ¿de acuerdo? De repente en algunas áreas específicas, por ejemplo, como en microbiología, inmunología, debe ser porque no existen muchos especialistas, por eso no hay muchas publicaciones internacionales de alto impacto, ¿de acuerdo? Lo mismo puedo ver en enfermería, que no hay muchas publicaciones. En física y en astronomía, sí estoy viendo que hay bastantes. En energía, en lo que es parte de salud oral, tampoco. En educación, doctor. En educación, busquemos, a ver. En ciencias de la comunicación, bastante aumentó en los últimos 17 y 18. En educación, a ver, busquemos education. Ciencias de la educación. A ver. Pues no lo ubico. No, yo creo que está más por por especialidades. Sí, no lo ubico pero debería haber en educación, sí hay revistas relacionadas a lo que es no, tiene razón, educación está relacionado pero a cada área, por ejemplo, a educación en salud o educación en derecho, educación en cada rama está, como educación en entonces está en cada una de estas revistas, entonces podemos ver eso, podemos ver cuántos documentos tienen colaboración internacional y cuántas han salido en porcentaje de acceso abierto. Entonces ven que hay un mundo cuando nosotros queremos ahora dar este tipo de argumentos.
Que, doctor, yo pienso que esto también se dio porque las universidades, para poder acreditar, tenían también que tener, uno de los criterios era lograr que los docentes tengan un grado de educación más alto, en este caso el PH, y es por esto que también facilitaron a los docentes que tenían nombramiento para que puedan realizar viajes a otros países y puedan especializarse y obtener un doctorado. Y eso también facilitó para que ellos puedan realizar investigaciones, y eso, y alcanzó el Ecuador también este rango que estamos viendo que está más alto, ¿no?, de lo que antes existía. Exactamente, ¿no? Entonces, ahora sí podemos ver que las acciones tomadas anteriormente sí han tenido su impacto. Yo estoy acá, les comento, acá en Ecuador, desde hace 5 años. En este junio, justo en este junio, voy a cumplir, bueno, de manera oficial con cédula desde el 2015, junio desde el 2015 tengo cédula ecuatoriana, pero yo estoy desde el año 2014 y justamente vine por este tipo de mecanismos, ¿no? La Universidad Uniandes vio los estudios que estábamos haciendo acá en Chimborazo y me hicieron una invitación para venir acá, y realmente fue un convenio realmente primero de 2 años, y ya se extendió prácticamente. Yo ya me volví un ciudadano ecuatoriano más. Acá prácticamente he puesto mi hogar. Entonces uno se da cuenta de que esta migración que nos trajo nos hace crear, o sea, una parte, quitar fronteras y formar nuevas patrias. Y es algo importante compartir, ¿no? Mis amigos, tengo acá de todo tipo, tengo amigos que son propiamente ecuatorianos, amigos españoles, cubanos, brasileños, estadounidenses que están acá radicando, haciendo docencia, y realmente nos dimos cuenta que esto ya cambia por completo, ¿no? Esta migración aumenta también el patrón cultural de que uno tiene. Muy bien, vamos a poner algunos ejemplos de búsqueda. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Algunos ejemplos de búsqueda? Sí. Por ejemplo, cuando quieran buscar en DOA, ya saben, pueden buscar así en DOA, en su buscador de Google tranquilamente. Y cuando vayan al DOA, por ejemplo, les va a salir de todas las áreas. Por eso les digo que cuando se hace investigación, la investigación no solamente está limitada a ciencias de la salud, a ingenierías, a derecho, no, sino la investigación es abierta a todo. Y la búsqueda especializada también, para todos, ¿de acuerdo? Entonces, se puede navegar con páginas. Podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, con derecho. Si vemos en el DOA, en ese tiempo había cerca de 2,5 millones de artículos. ¿Alguien me está haciendo alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces, en DOA hay más de 2.500 artículos. Podemos entrar a leyes. Por ejemplo, vemos que hay 18,000 artículos relacionados a lo que son leyes. ¿Y qué es lo que puedo ver acá en los documentos? Puedo ver que está el título, puedo ver que está el autor, puedo ver que está la revista, puedo ver el año, puedo ver el número y el volumen si es que tuvieran volumen. Número y volumen o solamente número, ¿no? El volumen si es que tuviera volúmenes. Puedo ver el resumen o lo puedo ver en texto completo. Esa es la ventaja del DOA, texto completo, ¿no? A veces nos interesa el texto completo. Vemos que hay 134 revistas y en estas 134 revistas hay cerca de 18,000 artículos. Podemos escoger cualquiera de ellos. Por ejemplo, este último tiene DOI, ¿de acuerdo? Tiene DOI, que es importante. Los otros de repente no tienen DOI, pero el que no tenga no significa que no tenga un valor científico, ¿eh? Eso le hemos dicho que sí lo podemos utilizar. Y miren qué tenemos acá. En la parte superior, el título de lo que es la revista. Luego tenemos el año, el volumen, el número de páginas y el DOI. Tenemos el título de la revista, tenemos el ISSN, así que es un indicador de calidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, en esta revista de Derecho. Podemos ver a texto completo el documento, tiene el DOI. Si es que no lo logro ubicar con texto completo por los métodos normales, utilizaremos métodos alternativos con DOI para obtener el artículo, pero eso será más adelante, ¿no? Y ahí se tiene el texto completo. En Science Direct lo mismo, base de datos de Scopus.
podemos ver las revistas. Algo característico en Science Direct es que, por ejemplo, ustedes pueden ver que acá se tiene, ¿sí? Que acá, por ejemplo, se tiene, a ver, en esta parte de acá, lo que es acceso abierto. ¿Qué significa? Que cuando ustedes busquen en Scopus y vean que les sale de color naranja, es porque está de acceso abierto. Es toda la información que se encuentra en esa revista está libre, no tienes que pagar por ella. Lo segundo es que puede estar entre naranja y plomo. Eso significa que existen documentos que están abiertos y documentos que solamente puedes acceder por suscripción. Y por último, puedes tener solamente los plomos. Y en los plomos significa que todo el contenido de la revista solamente se puede ver por suscripción, por pago. Acá entramos, por ejemplo, podemos entrar a una revista, podemos ver el volumen y el número, entramos ahí a ver, podemos ver el documento completo, ¿no? En la cual, ¿qué nos dice para ver el documento completo? Que tenemos que comprar el documento, ¿sí? Ya sabemos que en Scopus, acá tenemos en esta parte, ¿sí? Tenemos la revista, tenemos el volumen, el número, el año, las páginas, acá tenemos el título, acá tenemos los autores y acá tenemos el DOI. Pero solamente nos da acceso al abstract. Yo quiero el documento completo, no tengo acceso al documento completo. ¿Qué nos pide? ¿Elsevier cuánto cobra por artículo? 31,50. Imagínate que tú quieras hacer tu tesis y tengas que utilizar 100 artículos indexados en Scopus, ¿no? Más de $3,000. Y eso fue lo que hizo Doral Baikam, que vamos a hablar mucho de Doral Baikam en la próxima clase, porque es una situación que para un estudiante, todos hemos sido estudiantes acá, y realmente a veces las condiciones económicas pues no nos ha dado para tener acceso de repente a una educación privada, o de repente tener acceso a comprarte una cantidad de información que realmente es para tu documento de tesis, un documento académico, ¿no? Entonces, una vez que uno obtiene acceso al documento, compra el documento, tiene acceso completo y total al documento, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trató el día de hoy, ¿no? Ver que existe bases de datos de texto completo, ver documentos que no están a texto completo, pero las personas, a ver, vamos a hacer de repente alguna búsqueda en Science Direct de repente para ver una área temática y ver alguno de estos tipos de documentos para que ustedes lo puedan visualizar y para que cuando hagan la tarea, porque hay una tarea para esta semana, les comento, que es buscar 10 artículos científicos, es muy básico, y poder identificar en un cuadrito de Word, me tienen que colocar eso, ¿no? Identificar el ISSN, el título, el autor, el DOI, de 10 artículos, ya sean artículos de paga o artículos de acceso libre, ¿de acuerdo? Eso no interesa. Eso va a ser una tarea más, con eso vemos que se ha cumplido, de que ya saben identificar los puntos necesarios para ver los artículos. Les voy a compartir acá, a ver, vamos a entrar a Science Direct. Voy a compartir la pantalla en este momento. Muy bien, miren, acá tenemos Science Direct. ¿Sí están viendo la página de la base de datos de Scopus? Sí. Sí. Sí, bueno, podemos entrar a las revistas y libros, ¿no? Podemos hacer realmente de cualquier área. Por ejemplo, dice estrés biótico y abiótico en la producción de soya, aborto y esterilización. Bueno, podemos ver, bueno, hay libros, hay revistas. A ver, vamos a buscar en revistas, de acuerdo, de cualquier área. No vamos a incidir en algún área en especial. A ver, Journal de Anestesia. A ver,
Dermatología. Bueno, un journal de matemáticas, ¿sabes? ¿Sí? Muy bien, vemos el documento, ¿sí? Acá nos vienen las colecciones, nos viene su ISSN. Miren, acá está el ISSN. Está toda la información actualizada hasta el año 2020 de esta revista de matemática, ¿de acuerdo? Podemos ver algunos de los volúmenes, podemos ver los artículos, ¿de acuerdo? Y miren, ¿qué es lo que sucede cuando no se tiene acceso? Sobre la conjetura de la libertad de Fujita en la dimensión 5, no entiendo realmente de qué dirá porque no somos del área, por eso es que una revista, un journal, es específica, ¿verdad? No sé si alguien lo puede entender de repente el título, porque realmente cuando uno entra y es del área, entiende y comprende, porque no está hecho para la gente común, está hecho para la gente que es del área, un journal, ¿no? Por ejemplo, esto lo hemos hecho como un ejemplo en la parte de matemática. Miren, no tenemos acceso al documento. Y para tener acceso, ¿qué me pide? Que compre. ¿Con cuánto se tiene que hacer esto? Con $41.50. ¿No? Voy a ver acá un minuto, por favor. Bueno, a ver. Estos documentos se puede tener acceso completo y en los últimos minutos de hoy no lo vamos a hacer, pero sí les voy a exponer rápidamente esto para la próxima clase poderlo discutir. Recuerden que yo voy a ser muy respetuoso del tiempo, ¿de acuerdo? Nos falta 15 minutos, por eso es que voy a hablar de esta parte. Vamos a hablar acerca de los piratas científicos, ¿no? Doc, una preguntita. Bueno, yo soy tesista de pregrado, la verdad no tengo experiencia. Y bueno, usted nos habla del journal, de las revistas, y o sea, ahí es como que tengo un poco de confusión. ¿Ya? Por ejemplo, el Dialnet, Latindex, esas son revistas o dentro de esas está, por ejemplo, son bases de datos. A ver, Sonia, vamos por partecitas. Un journal, una revista, ¿de acuerdo? Tiene un ISSN y ahí se encuentra información. Pero estas revistas, ¿dónde se alojan? Se alojan en bases de datos. Entonces, Dialnet, Science Direct, Redalyc, lo que sea, son bases de datos que tienen esta información. Pero para poder buscar dentro de las bases de datos, si yo quiero tener mayor información, utilizo los buscadores y metabuscadores. Entonces vamos de a poquitos. Un artículo está dentro de una revista está dentro de una base de datos y las bases de datos se pueden buscar con los buscadores y metabuscadores. Ok. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Sí, yo también tengo una consulta, por favor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, Dan. Ya, algunas universidades estatales solicitan que los artículos científicos de los docentes tengan una calidad de 0.2 o 0.3, de una especie de categorización que tiene estas publicaciones de los docentes. Yo considero que son calificativos que tiene cada una de las revistas antes de indexarse a otra área más grande. Por ejemplo, si yo estoy hablando de Episteme de la Uniandes, esta tiene que tener algunas categorías que le solicita Latindex, pero ahí tengo la confusión. No sé si Latindex es la que pide que tenga categoría 2.0 o 3.0 o específicamente cómo acreditan las revistas estas categorizaciones para cuando nosotros seamos docentes y tengamos que realizar nuestros artículos científicos, sepamos que esa revista está acreditada o tiene esa categoría para la publicación. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, para el deber, ¿esta clase va a ser grabada para poder revisar el material? Disculpe. Sí, Dani, esta clase está siendo grabada. Ahorita está en transmisión en vivo por YouTube, ya está grabado en el YouTube, inclusivemente. Solamente luego lo voy a anclar como la clase anterior para que la puedan tener. Esa es la primera. Respecto a la primera pregunta que hiciste, de acuerdo hacia los criterios de calidad o qué requisitos deben tener, qué requisitos deben tener los artículos, ¿de acuerdo?
o los artículos, no, las revistas. Bueno, te cuento de que nosotros tenemos un módulo 3 que se llama redacción científica y se llama evaluación de revistas y procesos de indexación, en la cual hay un jefe editorial que les va a explicar esto por completo, pero de todas maneras les voy a responder algo, ¿no? Pero el módulo y el momento exacto en que hay que preguntar esto es en ese módulo 3, porque ahí es exclusivamente, van a hablar de cómo tengo el artículo, en qué revista lo coloco, cuáles son los parámetros de indexación, cuáles son los factores de impacto de las revistas, qué criterios tiene, todo eso es en el módulo 3. Pero más o menos para indicarte, para que una revista tiene que cumplir una serie de criterios para llegarse a indexar en lo que es Latindex. Después de Latindex, podemos indexarlo al DOA, que es lo que es a los journals de acceso abierto. Entonces, también se tiene que hacer otro procedimiento. Quiero indexarlo a Scopus, tengo que seguir otro procedimiento y en cada uno tiene sus propios requisitos y cuando ya las revistas pasan a alto impacto, ya se tiene que medir los factores de impacto. Y el factor de impacto está en base al uso de la información y a la cantidad de citas que tiene una determinada revista. Entonces, factores de impacto se van a ir midiendo. En base puede ser menos de 1, más de 1, 2, 3, 4, 5, o en base a los índices H, que son métricas de calidad, que lo vamos a ver la próxima clase. ¿De acuerdo? Pero algún detalle mucho más específico, esto, como les digo, tendrían que guardar la pregunta para el módulo 3, al jefe editorial, que es Diego Bonilla, que tranquilamente él les puede hablar de todo este tipo de detalles, de cómo, si estás a cargo de una revista, cómo llevando tu revista a un proceso de indexación, ya que esa es su área específica de... Okay, buenas noches con todos. Listo. Dime Ángel. Verá, yo me he encontrado siempre de que, bueno, en el proceso de formación, los docentes me han dicho de que la información únicamente es válida a 5 años. Entonces quería conocer si hay alguna norma donde conste eso, porque también hay que considerar que hay autores clásicos, pero en sí, por ahí he buscado, pero no he encontrado, digamos, un reglamento que diga la información debe ser de 5 años para arriba, para hacer lo que es referencia bibliográfica. Eso nomás, muchas gracias. Claro que sí, con gusto Ángel. Miren, para esto, como les digo, siempre vamos a hablar con evidencia. Si ustedes van, por ejemplo, les voy a hacer algo relacionado a mi área, que es ciencias de la salud, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos al PubMed, ¿de acuerdo? Hay un detalle importante, que cuando se busca en el PubMed, se pudo observar acerca de cuál es el documento con mayor cantidad de citas, ¿de acuerdo? Y se llegó a tener, y les voy a mostrar acá, les voy a intercambiar la pantalla, A ver, ¿sí ven acá? Sí. Muy bien. Por ejemplo, miren acá, ¿sí? Los índices de impacto que se están teniendo en los documentos, en los distintos tipos de las áreas de ciencias de la salud. Miren los primeros documentos, ¿no? Los anales, por ejemplo, de enfermedades reumáticas es del año de 1939 y tiene un índice de 7,000, o sea, quiere decir que tiene la mayor cantidad de citas que los documentos actuales. Entonces, si tengo documentos del año 1958 y 1939, que han sido los documentos que han sido más citados, la pregunta, ahora le voy a hacer una contrapregunta. ¿Creen que la información de los 5 últimos años es más importante que la información antigua? Pienso que no, porque sería la base la más clásica en este caso. No tanto la más clásica, no, sino que es un complemento. Ángela. Ángela, ¿te escuchamos? Que la información sería una actualización o un complemento de información ya dada antes.
Muy bien, vamos con Nelson, por favor, levantó. Gracias, Ángela, vamos con Nelson. Sí, hola a todos. Evidentemente, esto nos enseña de que todo el conocimiento nace desde atrás, ¿no es cierto? Tiene su lógica en la historia. Nada aparece. No sé si es que me permites, ahorita estamos hablando del COVID. Incluso el COVID, que se supone que no sabemos mucho, y en verdad no sabemos mucho, ya tenemos historia de lo mismo en veces pasadas. Es decir, si bien es cierto, las últimas publicaciones es para establecer detalles más finos, sin embargo, para llegar a esos detalles más finos, yo debo tener una base amplia de conocimiento. Este es mi comentario. Claro, sí, Nelson, muchas gracias. Vamos con, levantó la mano también Carlos, y luego vamos con Germán. A ver, Carlos. Bueno, sobre todo los artículos en la DIC, recordemos el archivo DIG de 1997, es el archivo más actual que tenemos sobre digitálicos y es el que más se está utilizando para ellos mismos. Muy bien, y no estamos hablando de los 5 últimos años, ¿verdad? Vamos con Germán. Yo creo que también hay información que se considera base y según lo que yo tenía entendido es la que se puede utilizar en referencia a años anteriores o la que tiene un impacto alto. Sí, muy bien. Vamos con Franklin. Sí, yo voy a hablar desde el punto de vista técnico. Entonces hay muchos libros antiguos que ahí podemos contar y referenciar los principios de funcionamiento de todo, pero en cuanto a la tecnología que va avanzando y desarrollándose con el pasar de los años, pienso que cuando se trate de específicamente de referenciar alguna tecnología nueva, sí se debería tomar ese rango de 5 años o los años que determine el investigador. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí cabe tomar en cuenta los años de publicación. Claro que sí, Franklin, claro que sí. Y vamos con Omar, que es la última persona que ha levantado la mano. A ver, Omar y con José terminamos esta ronda. A ver, Omar. Omar, ¿le escuchamos? ¿No? Hola. Sí, Omar, ¿te escuchamos? Sí, que tengo un poco de problema aquí con la computadora. Pero ya estoy arreglándola ya. Cuéntame. No, es que lo que pasa es que yo pienso que, como usted dice, que tenemos que tener también la información antigua, ¿no? Al menos en la parte de lo que yo me dedico, que es ecografía, lo único que ha mejorado bastante ha sido los equipos de ecografía, como he dicho, pero de ahí en cuanto a la clínica y en cuanto a la anatomía, semiología ecográfica, no ha habido cambios, de verdad. O si lo ha habido un poco nomás, pero es más por la cantidad la calidez de las imágenes que hay hoy en día. Pero lo que es la clínica, lo que es las imágenes, o esa la semiología como tal, imagenológica, no hay cambios. O sea, se mantiene todavía. Claro que sí, Omar. Y Germán, me parece que íbamos a tener la última participación. Sí, en realidad tengo una pregunta en relación a los artículos. Si es que uno descarga un artículo que es de paga, pero lo descarga por otros medios, ¿se puede realizar o se puede citar en un trabajo de investigación ese artículo? Germán, y esa pregunta es muy interesante porque lo que vamos a hacer prácticamente la próxima clase, vamos a entrar a mucha controversia y justamente este detalle lo vamos a dejar en interrogante para verlo la próxima clase, porque justo la próxima clase les voy a presentar acá al menos la imagen para que vamos a hablar acerca de los piratas científicos y el proyecto SciHub. Vamos a hablarlo porque es necesario que ustedes lo conozcan, independientemente de los criterios que tengan, ya saben, ¿no? Para opinar si es bueno o malo algo, ¿qué tenemos que hacer primero?
conocerlo, usarlo. Y luego de conocerlo y usarlo, después definimos nuestro criterio si es que es bueno o malo. Recuerden de que para poder dar un criterio hay que antes haber investigado sobre el área, haber usado estas herramientas y luego vamos a emitir nuestro criterio si es bueno o malo. Vamos a aprender a usar todas las herramientas que existen. Así que justamente esto lo vamos a dejar de interrogante porque justo es las 9 de la noche y como les dije, siempre voy a ser muy respetuoso de su tiempo. He visto que me ha gustado, ha sido bastante interactivo, ha habido temas de mucha controversia. El primer tema y lo que le vamos a dejar claro, que son importantes los últimos 5 años, es se le puede tomar que sea prioritario, sí, pero más no que sea de gran importancia. ¿Sí? Se le toma como prioritario en los últimos 5 años, pero no quiere decir que tenga la mayor importancia, porque si encuentro que los documentos base que yo quiero citar es del año de 1939, tal como hemos visto, que es el documento más utilizado, pues lo tengo que citar al original, al autor original. Entonces, ¿puedo considerar información de cualquier año? Claro que sí. ¿Que la última información o que la mayor parte de información tiene que ser de los 5 últimos años? Sí, tiene que ser reciente para ver cuánto ha habido de actualizaciones respecto al conocimiento antiguo. Pero los documentos antiguos no quiere decir que no sirvan, al contrario, son los primeros documentos, aquellos que han dado hasta las definiciones o han generado las teorías o las primeras hipótesis. Y en base a eso tenemos que ir desarrollando el conocimiento. No sé, de repente, ¿alguien algún comentario final ya para poder terminar? José Miguel, ¿quiere participar, José? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Disculpen una consulta. Usted estaba hablando de los libros antiguos que nos dan los conceptos básicos. Entonces, nosotros podemos argumentar en cualquier presentación de un informe de que esos parámetros en la actualidad también son todavía utilizados. Claro que sí, claro que sí. Imagínate, te voy a comentar algo. ¿Qué pasa si es que de repente alguno, hablando un poquito, por ejemplo, de los autos eléctricos, ¿sí? Hablemos de Tesla. Los documentos de Tesla son casi aproximadamente con unos 50, 100 años de antigüedad. Los documentos de Tesla para las baterías eléctricas. Baterías creo que tienen como 5 millones de horas de uso, o sea, baterías casi para toda la vida que creó Tesla en ese tiempo. Si yo voy a hacer un documento o una nueva tecnología, de ley tengo que discutirlo con Tesla, y Tesla estamos hablando de que es bastante antiguo. Entonces, no podemos criticar el documento porque sea antiguo, tenemos que ver de dónde es la base, con qué voy a discutir. ¿Vas a discutir con algún fundamento, con alguna tecnología, con algo nuevo, con algo que se compare? Entonces, sí, que tenemos que tener información actual, eso es primordial, pero que podemos utilizar los documentos antiguos, claro que sí. Entonces, a veces tenemos miedo, cuando estamos en pregrado nos dicen, por favor, que sean de los últimos 5 o 10 años. 5, y digo, ¿y qué pasa con los documentos antiguos? Pero cuando tú publicas en las revistas internacionales, no importa que los documentos sean tan antiguos, pero también tienes que tener documentos actuales. Entonces, no sé si hay algún comentario adicional de repente. Yo tengo un comentario en relación a la tarea a la primera tarea. Lo que pasa es que tenía algunos inconvenientes utilizando las compuertas SOR y NOT. Entonces, no sé si nos podría aclarar a través del chat o si es que hay tiempo en este medio. Sí. A ver, bueno, estamos en la hora, de repente para la próxima clase o de repente les mando una pequeña explicación por el WhatsApp, pero recuerden que la mayor parte de la explicación o la mayor parte de operadores que tenemos que utilizar son los operadores booleanos. El NOT en este caso sí lo podemos utilizar, lo podemos buscar, y lo que tenemos que hacer es que en la base de datos de Google, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuántas búsquedas nos da respecto a esa búsqueda que estamos haciendo. ¿De acuerdo? A ver, déjeme ver si en este momento vemos. Lo que pasa es que estaba realizando búsquedas y al SOR y al NOT me los toma como parte de la búsqueda y no como operadores. Es probable de repente que el Google haya modificado lo que es la parte de operadores.
Los operadores más básicos, que es el más, el y, paréntesis, las comillas y los operadores de truncamiento y los asteriscos, esos son los principalmente usados. El Google normalmente está actualizando constantemente las bases de datos. Por ejemplo, yo no he revisado, no he hecho una búsqueda reciente con estos operadores, pero lo tendría que revisar. Por ejemplo, me dice con el NOT, ¿verdad? Con el NOT, el AND NOT y el XOR. Ya, a ver. Voy a intentar, a ver, vamos a ver. Ahorita les comparto la pantalla para que lo puedan ver. Muy bien, a ver, compartimos la pantalla. Muy bien, acá estamos, ¿no? Lo importante es utilizar algunos de los operadores, no es necesario utilizarlo todos, ¿no? Utilizando los operadores en sí, en general. Por ejemplo, acá he puesto en algo relacionado al área, diabetes no tratamiento, tengo, ¿cuántos? 345 millones de resultados. Si le pongo sponsor, se redujo, ¿de acuerdo? A lo que es casi 700,000. Ahora si le pongo el AND, tengo 404 millones de resultados. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que puedan colocar la búsqueda con esos conectores. Y de preferencia utilizar el google.com y en lo posible utilizar el idioma inglés, ¿no? En lo posible, para que puedan encontrar estas diferencias. Y lo que se les pide del trabajo es esto, ¿no? Que van colocando la búsqueda y se van fijando en la cantidad de resultados que arroja el Google. Y ver cómo es que al hacer conexiones, ¿no? Yo puedo poner acá paréntesis para poder buscar. Y acá le puedo agregar, por ejemplo, acá le puedo poner diabetes, acá, tratamiento y diagnóstico de repente, o manejo crítico, o cualquier cosa adicional se le puede colocar acá y van a ver que va reduciendo lo que es la cantidad de resultados, ¿no? Esa es la tarea que se tiene que hacer. Entonces, no sé si hay algún comentario más para dar por finalizada la reunión. Sí, doctor. A ver. Sí, a ver, vamos por partes. Vamos con Ángel primero, luego vamos con Karina. Primeramente, felicitarle, doctor, por la información que nos facilita. En realidad, yo he estado también en otros cursos y en realidad prevalece el suyo. En segundo lugar, recién me uní hoy por cuestiones de pago a este curso y estaba revisando la plataforma, entonces la clase que le ha incrustado debe ser la que está colgada en la página y en relación a eso la tarea. Y me comentaban que también tienen un grupo de WhatsApp, no sé, le escribí por el chat a ver quién es el administrador, a ver si de pronto me incluye. Eso nomás, doctor, felicidades y éxitos a todos. Gracias, Ángel. Debes escribir a Glenda, que es la secretaria, para que te incluya en el grupo. Sí, a la señorita Jenny Barrero, los grupos que escribir. Ellos van a abrir el grupo. Vamos con Miriam. Lo que quería preguntar es, entonces la tarea consiste en la búsqueda y captura de pantallas para indicar el número de artículos que hemos encontrado. Claro, el detalle es que tú puedes armar un constructor de búsqueda con los paréntesis
paréntesis, las comillas, con el AND, con el OR, con el NOT, armas completamente la búsqueda, búsquedas simples, búsquedas complejas, y vas comparando cómo se van reduciendo la cantidad de resultados. Recuerden que al inicio les dije algo, el problema ya no va a ser que tengan poca información, el problema va a ser que tengan exceso de información. Y para controlar el exceso de información hay que armar un buen constructor de búsqueda para que nos dé la información exacta. ¿De acuerdo? Entonces, pueden capturar las pantallas si gustan, o si gustan, no hay ningún problema, pueden discutir sobre los resultados y van discutiendo. Sí, por ejemplo, si es que utilizo el AND y en comparación con el OR, en comparación con las comillas, he visto que he tenido mayor o menor cantidad de resultados, es decir, hacer un análisis comparativo de los distintos operadores sobre la cantidad de resultados. Muchas gracias. Ya. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿No? Si es que ya no hay ninguna pregunta adicional, nos hemos pasado 9 minutos del tiempo, disculpen por la demora, pero teníamos que solucionar las preguntas. Dime, Karina. Karina. ¿Los operadores funcionan solamente con Google Académico o también con Google normal? No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Karina, te escuchamos entrecortado, pero a ver, confírmame si esta es la información. ¿Querías ver si es que se puede buscar con otro tipo de buscador aparte del Google Académico? ¿Esa era tu pregunta? Quería saber si los operadores funcionan solo con Google Académico o con el otro también, porque estuve intentando con Google normal y no me da información. Karina, se te escucha un poquito entrecortada. Realmente no sé si me puedes repetir o de repente me puedes escribir la pregunta por el chat de repente para poderla leer bien. Sí, a ver si me escribes por el chat para leerlo. Creo que mejor yo pregunto por WhatsApp nomás por el chat. Ya, no hay ningún problema. En el WhatsApp también, si tienen alguna duda adicional, lo podemos resolver por el WhatsApp. ¿De acuerdo? Y recuerden que en el WhatsApp se encuentra el doctor Julio Hilario y también el doctor Diego Bonilla. Así que si hay alguna pregunta específica, también podríamos aprovechar la presencia de ellos, que a ellos pues simplemente a un mensaje de WhatsApp está de distancia ellos. Así que si hay algo adicional que yo de repente no tengo experiencia o de repente no conozco, podemos aprovechar la experiencia de ellos para que les puedan ayudar con la información. Doctor. Claro que sí. Dime. ¿Nos puede ayudar, por favor, en el chat con el número a la cual podemos comunicarnos para que nos agreguen al grupo de WhatsApp, por favor? En este momento les copio. En este momento, a ver. Gracias. Vamos a ver. Es Glenda. Listo, a ver. Acá este es 0. Bueno, les voy a escribir con el más 53 porque sé que hay algunas personas que están de otro país, entonces es más 593. Ahí está. Ese es el número. O en otro caso, bueno, les voy a dejar también un número alterno también. Un número alterno, el técnico, para que les pueda dar más 593 99 88 6657. Listo, ahí están los dos números. A cualquiera de los dos se comunican, por favor, para que les agreguen al grupo. ¿Sí? Muy bien, gracias por su presencia el día de hoy. Gracias por haber compartido su tiempo. Entonces, de acá les veo la próxima semana, el próximo lunes, igual de 7 a 9. Cualquier cosa estamos por el WhatsApp. Tengan una buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Muy amable, gracias por toda la información. Buenas noches.